Bienvenidos a Inmersión Diaria. ¿Listos para una nueva inmersión? Por supuesto. Hoy nos adentramos en un tema fascinante y complejo a la vez. Las políticas de natalidad en China. Sí. Un tema con muchísima historia. Una historia de cambios drásticos, consecuencias imprevistas. Empezaremos en los años 70 con la polémica política del hijo único. Ahí es donde todo comienza. Y luego iremos viendo su evolución a lo largo del tiempo, explorando los desafíos actuales y los posibles escenarios futuros. Porque vaya, sí ha habido cambios. ¿Sabían que la población de China está disminuyendo? Es una realidad que pocos esperaban. Vamos a descubrir por qué está sucediendo esto y qué podría significar para China y el mundo. Para comprender la magnitud de estos cambios, tenemos que remontarnos a la China de finales de la década de 1960. Pongámonos en contexto. Imaginen un país que emerge de una era turbulenta. Una época de grandes cambios. Con una población en rápido crecimiento, casi 1.000 millones de personas para 1979. Una cifra asombrosa. Esta explosión demográfica estaba poniendo una enorme presión sobre la economía y los recursos del país. Claro, es insostenible. Ante esta situación, las autoridades chinas buscaron soluciones drásticas, ¿verdad? Exactamente. En 1979, el Partido Comunista Chino implementó la política del hijo único, Una medida sin precedente. que buscaba controlar el crecimiento poblacional de manera radical. La idea era evitar una crisis de recursos que pudiera desestabilizar al país. Frenar el crecimiento descontrolado. Pero esta política se implementó en un contexto cultural muy particular, ¿no? Sí, claro. En China, tradicionalmente se ha dado una gran importancia a los hijos varones, los encargados de continuar el linaje familiar, Exacto, esa preferencia cultural. combinada con la restricción de un solo hijo. Tuvo consecuencias imprevistas y bastante graves. Goles. Se estima que decenas de millones de niñas desaparecieron, Desaparecieron. debido a abortos selectivos por género e incluso al abandono. Es un fenómeno demográfico que aún tiene repercusiones en la sociedad china actual. Es decir, la política del hijo único no solo limitó el número de nacimientos, Sino que también distorsionó la proporción natural entre hombres y mujeres. Un desequilibrio de género. ¿Qué impacto tuvo esto a largo plazo? Bueno, este desequilibrio se hizo especialmente evidente en algunas regiones rurales, donde la preferencia por los hijos varones era aún más marcada. Esto llevó a una escasez de mujeres en edad de casarse, Ya veo. creando lo que se conoce como la generación de solteros. Increíble cómo una política que en principio buscaba el bienestar de la población A través del control demográfico. terminó generando problemas sociales tan complejos. Sí. Y no olvidemos las medidas que se implementaron para hacer cumplir la política. Efectivamente, la política del hijo único se aplicó con rigor, Con rigor. especialmente en las áreas urbanas. Las familias que violaban la norma enfrentaban multas considerables, pérdida de beneficios sociales e incluso la posibilidad de perder sus empleos. Además, se promovía la esterilización después del primer hijo y en algunos casos se practicaron abortos forzados. Es difícil imaginar la presión a la que se vieron sometidas las familias en aquella época. Sin embargo, a pesar de todas estas controversias, la política del hijo único logró su objetivo principal, ¿no? Sí, en términos de controlar el crecimiento poblacional, la política fue un éxito. Para finales de la década de 1980, el ritmo de crecimiento demográfico se había desacelerado considerablemente, lo que permitió a China concentrarse en su desarrollo económico e invertir en áreas como la educación y la sanidad. Claro. Pero como suele suceder, la solución a un problema puede generar otros nuevos. Claro, es como un péndulo que oscila de un extremo al otro. ¿A qué te refieres con nuevos problemas? Me refiero a que con el paso de los años, las consecuencias a largo plazo de la política del hijo único comenzaron a hacerse evidentes. China se enfrentaba a un nuevo desafío: el envejecimiento de la población, Es decir, una población que envejece rápidamente. con cada vez menos jóvenes para sostenerla. ¿Y cómo reaccionó el gobierno ante esta nueva realidad? Bueno, a partir de mediados de la década de 2010, el gobierno chino comenzó a relajar las restricciones. A relajarlas. En 2016 se permitió a las parejas tener 2 hijos. Ya veo. En 2021 se amplió el límite a 3. La idea era impulsar la natalidad y revertir la tendencia al envejecimiento. Es lógico. Si hay menos jóvenes, hay menos personas trabajando, pagando impuestos y contribuyendo al sistema de pensiones. Pero ¿tuvo el impacto esperado esta flexibilización de la política? Esa es la gran pregunta.
La realidad es que la respuesta no es tan sencilla, no lo tuvo. Si bien el gobierno esperaba un baby boom con la política de 2 hijos, la realidad es que no se materializó. Décadas de control de la natalidad sumadas al aumento del costo de vida, especialmente en las grandes ciudades, hicieron que tener más de un hijo pareciera inalcanzable para muchas familias. Entiendo, es como si la mentalidad de la sociedad hubiera cambiado durante esos años. ¿Puedes profundizar un poco más en ese punto? Por supuesto. Piensa en una pareja joven en Shanghái. Hoy en día se enfrentan a un mercado inmobiliario inflado a un sistema educativo extremadamente competitivo y a la presión de tener éxito profesional. En ese contexto, muchos optan por concentrar todos sus recursos en un solo hijo para brindarle las mejores oportunidades posibles. Claro, la idea de tener 2 o 3 hijos se convierte en un lujo más que en una norma. Y esa mentalidad forjada durante décadas de política del hijo único no se cambia de la noche a la mañana. Exacto. Incluso con la flexibilización de la política, persisten barreras sociales y económicas que limitan las opciones de las familias. Y a esto se suma otro factor importante, la carga de cuidar a los padres ancianos. Así, la llamada generación sándwich, ¿verdad? Adultos que tienen que cuidar tanto de sus hijos como de sus padres. Es una situación común en China. Muy común y cada vez más. Con el envejecimiento de la población, millones de familias chinas se encuentran en esta situación atrapadas entre 2 generaciones que requieren atención y recursos. Es una situación que debe generar una enorme presión tanto económica como emocional. ¿Qué impacto tiene esto en la vida de las familias? Imagínate tener que pagar la educación de tus hijos, afrontar los gastos de la vida diaria y al mismo tiempo cubrir las necesidades de tus padres que pueden necesitar atención médica o asistencia domiciliaria. Es una carga financiera enorme. Y no solo financiera, ¿verdad? También debe haber un gran desgaste emocional al tener que atender las necesidades de varias generaciones al mismo tiempo. Por supuesto. La generación sándwich se enfrenta a altos niveles de estrés, a la dificultad para conciliar la vida laboral y familiar y en muchos casos a la postergación de sus propios planes como la jubilación para poder cuidar de sus seres queridos. Es una realidad compleja que nos muestra el impacto de las políticas a largo plazo en la vida de las personas. Y volviendo al tema del desequilibrio de género, ¿qué ha sucedido con la generación de solteros que mencionábamos antes? Bueno, el desequilibrio de género sigue siendo un problema en China, especialmente en las zonas rurales. La falta de mujeres en edad de casarse ha llevado a un aumento de la competencia por las parejas, a un incremento de los precios de la vivienda en algunas regiones, e incluso a la aparición de fenómenos como el tráfico de mujeres de países vecinos. Es decir, las consecuencias de la política del hijo único se siguen sintiendo en la actualidad. Y ante este panorama, ¿qué futuro le espera a China? ¿Puede revertir estas tendencias? Es difícil predecir el futuro con certeza, pero lo que está claro es que China se enfrenta a desafíos demográficos sin precedentes. La población está envejeciendo, la tasa de natalidad sigue siendo baja a pesar de la flexibilización de las políticas y el desequilibrio de género persiste. ¿Qué medidas está tomando el gobierno para abordar estos desafíos? Se están implementando diversas medidas para intentar revertir la tendencia. Por ejemplo, se están ofreciendo incentivos económicos a las familias que tienen más de un hijo, se están creando programas de cuidado infantil asequibles y se está promoviendo la conciliación laboral y familiar. Suena prometedor. ¿Crees que estas medidas serán suficientes? El tiempo lo dirá. Cambiar la mentalidad de una sociedad y revertir décadas de políticas demográficas restrictivas es una tarea compleja. Claro, no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana. Y más allá de las medidas concretas, ¿crees que hay un cambio de mentalidad en la sociedad china con respecto a la natalidad? Es difícil generalizar, pero sí se percibe un cambio en las generaciones más jóvenes. Muchos jóvenes chinos, especialmente en las grandes ciudades, están replanteándose el modelo tradicional de familia numerosa. Priorizan su desarrollo personal y profesional, la independencia económica y la posibilidad de viajar y disfrutar de la vida. Es decir, el concepto de éxito y felicidad ya no se asocia necesariamente a tener una familia numerosa. Exactamente. Y este cambio de mentalidad, sumado a las presiones económicas y sociales, hace que sea aún más difícil predecir el futuro demográfico de China. Entonces nos encontramos ante un panorama incierto. ¿Qué podemos aprender de la experiencia china en este ámbito? Creo que la historia de la política del hijo único en China nos deja varias lecciones importantes. En primer lugar, nos muestra que las políticas demográficas, aunque bien intencionadas, pueden tener consecuencias imprevistas y de largo alcance. En segundo lugar, nos recuerda la importancia de abordar los desafíos demográficos con una visión integral, considerando no solo los factores económicos, sino también los sociales y culturales. Es decir, no se trata solo de números, sino de personas, de familias, de historias de vida que se entrelazan con las decisiones políticas. Precisamente. Y por último, la experiencia china nos invita a reflexionar sobre la importancia del diálogo, del debate y de la búsqueda de soluciones consensuadas para afrontar los desafíos demográficos del futuro. Sí, es fascinante cómo esas decisiones de un gobierno
impactan en las vidas de las personas y en el futuro de todo un país. La política del hijo único en China, un claro ejemplo de ello. Totalmente. Logró controlar el crecimiento de la población a corto plazo, sí, pero generó esas consecuencias a largo plazo que China todavía está enfrentando. Un recordatorio de que esas soluciones rápidas a veces pueden crear problemas aún más complejos con el tiempo. Exacto. Y volvemos a esa pregunta fundamental que planteábamos al principio de nuestra inmersión. ¿Hasta qué punto puede un gobierno controlar o moldear el futuro de una sociedad? Es una pregunta compleja. No tiene una respuesta simple. Lo que sí podemos afirmar es que las políticas públicas, especialmente las que afectan aspectos tan fundamentales como la natalidad, tienen un impacto enorme en la vida de las personas. Y en la estructura de la sociedad misma. La política del hijo único en China modificó la pirámide demográfica, sí, pero también impactó en la cultura, la economía, la forma en que las familias se organizan, en las expectativas de las nuevas generaciones. Sin duda. Y la experiencia china nos deja una lección importante. Al tomar decisiones que afectan a la sociedad, es crucial tener una visión a largo plazo, considerar todos los factores en juego, desde los económicos hasta los sociales y culturales, y buscar soluciones que promuevan el bienestar de la población en su conjunto. No se trata solo de controlar cifras o alcanzar objetivos, sino de entender el impacto real en la vida de las personas y en el tejido social. Exactamente. Y no olvidemos que las sociedades son dinámicas, están en constante cambio. Lo que funcionó en un momento puede no ser la mejor solución en otro. Es fundamental ser flexibles, adaptar las políticas a las nuevas realidades y sobre todo escuchar las voces de la sociedad. Escuchar, dialogar, buscar soluciones conjuntas. La experiencia china nos muestra la importancia de abordar los desafíos demográficos con una visión integral, con perspectiva humana y con la voluntad de adaptarnos a los cambios. Así es. Y al final lo que buscamos es construir sociedades más justas, equitativas y sostenibles, donde todas las personas tengan la oportunidad de desarrollar su potencial y vivir una vida plena. Esperamos que esta inmersión en el complejo mundo de las políticas de natalidad en China les haya brindado una nueva perspectiva. Y sobre todo, que les inspire a seguir investigando, reflexionando y participando en la conversación sobre el futuro de nuestras sociedades. Hasta la próxima, en Inmersión Diaria.